Buenos días. Hoy vamos a abordar un tema que nos interesa especialmente como arquitectos. Vamos a estudiar la relación que existe entre el espacio matemático y el espacio que habitamos, es decir, el espacio arquitectónico. Si hablamos de espacio, la primera aproximación del espacio real es el espacio euclidiano, que es un espacio de 3 dimensiones en el que se cumplen los 5 axiomas de Euclides, donde la recta tiene dimensión 1, el plano dimensión 2 y el espacio dimensión 3. El concepto abstracto de espacio euclídeo se generaliza para n dimensiones mediante el espacio vectorial que ya veremos en un rato. Actualmente, el modelo matemático del espacio real es el espacio vectorial. Inclusive, los programas informáticos de representación y diseño del espacio también son espacios vectoriales. ¿Qué significa que es un modelo matemático? Que es una forma científica de interpretar la naturaleza para poder comprenderla y trabajarla. Un espacio vectorial es un conjunto de elementos llamado vectores donde se cumplen dos leyes. La ley de composición interna, que es la suma de vectores, que la llamamos ley de composición interna porque sumando dos vectores obtenemos otro vector, no nos salimos del conjunto de vectores, y una ley de composición externa que la llamamos así porque vamos a recurrir a otro conjunto que no son los vectores y son los números reales. La ley de composición externa multiplica un vector por un número real. Y un número real se llama escalar, por eso van a encontrar en las distintas bibliografías que ley de composición externa la llaman producto por escalares, de un vector por un escalar. Como pueden ver, hay más de 3 dimensiones y si no, fíjense en la figura de la izquierda. Tenemos más de 3 dimensiones, mientras que en el cubo todo se soluciona con 3 dimensiones. Pero existen otros modelos de interpretación de la naturaleza. La figura de abajo nos muestra el modelo realizado por Mandelbrot de la fractalidad. Mandelbrot hace este modelo porque se da cuenta que las ramas de los árboles no son líneas rectas, que las montañas no son conos perfectos, entonces hay irregularidades. Y en vez de las 3 dimensiones de Euclides, Mandelbrot va a crear la dimensión decimal. No todo el espacio está ocupado, no todas las rectas, en la naturaleza no existen rectas, como un morrón tampoco es cúbico. Ante todo, si vamos a hablar de espacio, necesitamos un sistema de referencia que permita ubicarnos en el espacio. El sistema de referencia que vamos a utilizar es el sistema cartesiano, ortogonal cartesiano, que no es otra cosa que el sistema de planos paralelos que incluyen a los ejes coordenados cartesianos. De esta forma, cualquier punto en el espacio lo vamos a poder ubicar mediante una terna con las 3 componentes correspondientes al plano, a los ejes X, Y y Z. Por ejemplo, el punto P sub 2 tiene 0 para X, 2 para Y y 3 para Z.
es decir, cualquier punto P sub 0 va a estar expresado por la terna X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. Ya que vamos a hablar de espacio vectorial, definamos qué son los vectores. Los vectores no son otra cosa más que segmentos orientados. Y los elementos de esos segmentos orientados son el origen, el extremo que está indicado por la flechita, el sentido para dónde va también está indicado por la flechita, la dirección, que no es otra cosa más que la recta de acción donde se mueve ese vector, y el módulo. El módulo es la medida, pero esa medida no está en unidades de metros, centímetros, decímetros. No, esas medidas suponen cuántas unidades tiene ese vector. Y la unidad puede ser cualquier cosa. Pueden ser 10 metros la unidad. Entonces, es según el sistema de referencia que yo coloque. Pero ahora vamos a ver, ya que sabemos cómo nos ubicamos en el espacio, qué son los vectores, vamos a ver cómo generamos un espacio vectorial euclidiano. El espacio vectorial se genera a través de versores. El espacio vectorial euclidiano es un espacio tridimensional. Quiere decir que va a estar generado por tres vectores perpendiculares entre sí, coincidentes con los ejes coordenados cartesianos X, Y y Z, que además miden la unidad. Ustedes fíjense que acá tengo los vectores I, J y K, cada uno correspondiente a un eje distinto, y esta es la designación que se le da, donde I es 1 para X y 0, 0 para Y y Z, porque precisamente está sobre X. J va a ser 0, 1, 0 porque está sobre Y, mientras que K va a ser 0, 0, 1 porque está sobre Z. Estos tres vectores, que son los que me generan todo el espacio vectorial tridimensional, se llama base canónica del espacio. Si yo tendría un espacio de base 4 donde incluyo el tiempo, entonces tendría que tener 4 vectores perpendiculares entre sí. Vamos a ver ahora cuál es la expresión. Ya sabemos cómo se ubica un punto en el espacio. Y vamos a ver cuál es la expresión de un vector en el espacio. Todos sabemos que todos los vectores que tienen igual dirección, módulo y sentido son equivalentes. En los vectores se llaman equipotentes. O sea, que cualquier vector representa a todos los vectores que tienen su mismo módulo, dirección y sentido. Quiere decir que yo, de todos los vectores equipotentes que tengo, puedo elegir el que está justamente en el origen, ubicado en el origen de coordenadas de mi sistema de referencia. Al estar el origen en el punto 0, 0, puedo designar el origen al vector nada más que con el punto del extremo. Y es así que todo vector se puede indicar con el punto del extremo como una terna donde los valores de X, Y y Z son los valores del punto donde está el extremo del vector. Eso se llama vector asociado a un punto y ya vamos a ver en las próximas clases de qué se trata. Pero ojo, que también podemos poner, como en la figura de la derecha, que U es igual a la componente en X del vector U por el versor Y, más la componente del vector U según Y por el versor J, más
la componente del vector en Z por el vector K. Pero ojo, no confundan las notaciones. Ustedes suelen poner la fórmula donde tenemos la suma con una coma en el medio. No, si tiene coma es una terna. Si no tiene paréntesis, es una suma de productos de componentes con el vector correspondiente. No se equivoquen en eso. Bueno, acá tenemos las propiedades de los espacios vectoriales. A la izquierda tenemos las propiedades de la ley de composición interna y a la derecha las leyes de composición externa. Veamos primero la ley de composición interna. Como podemos ver, la primera ley es que es conmutativa, no importa el orden en que sumemos los vectores. La segunda ley es la asociativa. Al igual que con los números, nosotros podemos a un vector sumar la suma de los otros dos o sumar los dos primeros y a eso sumarle el tercero. El elemento neutro es el vector nulo, que es un punto. Si a cualquier vector le sumo el elemento neutro, obtengo el mismo vector. Y por último, el vector simétrico, que no es otra cosa que si el vector que tiene la misma dirección, el mismo módulo, pero distinto sentido. Quiere decir que si yo sumo un vector, otro vector que tenga su mismo módulo, dirección, pero distinto sentido, voy a obtener el vector nulo. Ustedes se dan cuenta que todas estas operaciones están resueltas en el conjunto de los vectores, por eso es el conjunto de la ley de composición interna. Veamos ahora las leyes de la ley de composición externa, que es un vector por un escalar o un número real. Es bueno que se vayan acostumbrando a utilizar el término escalar. A ver, si yo multiplico un vector por la unidad, obtengo el mismo vector. Si puedo aplicar la distributiva de la multiplicación respecto de la suma de vectores, es decir, que A por U más B es igual a A por U más A por B. Y puedo aplicar la asociativa de una multiplicación de reales por un vector, multiplicando un vector por la multiplicación del otro escalar por ese vector. Y por último, tengo la distributiva de la multiplicación de un vector por la suma de reales. Estas son las propiedades de ambas leyes. Bueno, pero veamos qué relación existe entre la arquitectura y estos sistemas de posicionamiento en el espacio. Ustedes ven que por la tipología de los edificios elegidos, no para todos los edificios puedo usar los mismos sistemas de posicionamiento en el espacio. Y si no, fíjense en la primera foto o en esa foto que es como un espiral retorcido. Para poder ubicarme en una obra en el espacio, voy a usar ejes de replanteo. Y los ejes de replanteo no son otra cosa más que la materialización de los ejes coordenados cartesianos. Pero observemos, para cada tipología de construcción voy a tener una tipología de sistemas
de posicionamiento en el espacio. Lo que es importante que sepan es que estos sistemas son totalmente arbitrarios y los pone el arquitecto donde les conviene. Nadie le va a decir a ustedes dónde tienen que poner ese sistema de ejes coordenados cartesianos. Lo que sí tienen que saber que va a depender de ese sistema de coordenadas la construcción del edificio mismo. Ahora en un ratito vamos a ver cómo. Fíjense, en el primer caso tenemos un sistema rectangular, en un edificio rectangular, muy euclidiano. En el segundo caso es un cilindro. ¿Y cómo hacemos? Vamos a tener que utilizar coordenadas cilíndricas. Y en el tercer caso, a Renkulja se le ocurrió hacer una esfera. Entonces vamos a tener que usar coordenadas esféricas. En realidad, hoy por hoy, todo esto se hace mediante computación, pero tenemos que conocer cuáles son los fundamentos por los cuales podemos aplicar estas coordenadas. Y hoy vamos a explicar las rectangulares, que es la que venimos aplicando, cómo ubicar un punto en el espacio, cómo aplicar un vector, y ahora vamos seguidamente después a explicar las cilíndricas. Pero veamos ahora cómo los ejes coordenados cartesianos nos sirven para poder hacer un plano de arquitectura y para que el constructor que lo vaya a construir sepa cómo construir. Ustedes ven ahí dos líneas perpendiculares de punto y raya con banderitas. En realidad, esas líneas no representan otra cosa más que los ejes coordenados cartesianos X e Y. Si alguno recorrió una obra alguna vez, se habrá tropezado con algún piolín, un hilo. Ese hilo no es otra cosa que la materialización de los ejes coordenados cartesianos. En la obra se ubica generalmente un hierro que puede ser un Fidel, generalmente un Fidel 20, polenta, y se tiran los hilos. Esos hilos no son otra cosa más que los ejes coordenados cartesianos. Eso el constructor tal vez no lo sabe, ustedes sí. Y no son otra cosa más que la materialización de los ejes coordenados cartesianos. Entonces en planta tenemos X e Y y en vista vamos a tener XZ o YZ. Ustedes fíjense que a partir de esos ejes cartesianos se miden la distancia a todos los demás elementos de la obra. Pero ojo, aquí hay condiciones. Las condiciones para poner estos ejes coordenados cartesianos, el origen tiene que estar dentro del terreno, porque ustedes fíjense que si yo a una vecina le toco la puerta para decirle, mire, tengo que tirar el piolín para construir mi obra y le voy a hacer un boquete en la pared. No, tiene que estar dentro del terreno. No puede coincidir con una pared porque hay ángulos distintos. Los ejes no pueden coincidir con los ejes medianeros ni con la línea municipal. Y generalmente se ponen a 1 metro de altura. Bueno, ahora vamos a ver un poco como para tener información, y esto les va a servir para escaleras caracol, por ejemplo. O si tienen ganas de hacer un edificio cilíndrico o elíptico, qué sé yo. Entonces, vamos a ver qué son las coordenadas cilíndricas. Para poder determinar las coordenadas cilíndricas,
Primero vamos a tener que determinar las coordenadas en planta, que en realidad se llaman coordenadas polares. Entonces, tengo un punto, por ejemplo, un punto de la carpintería, hago su proyección en la planta, dibujo su proyección, después voy a trazar un segmento o la distancia entre el centro de coordenadas hasta el punto y voy a determinar el ángulo que forma ese radio que tracé con el eje de las X. ¿Cómo voy a denominar mi punto? Mi punto lo voy a denominar con el radio y el ángulo que forma ese radio con el eje de las X. Para pasar a coordenadas cilíndricas, lo único que hago es ponerle la altura, porque las coordenadas polares están en el plano, mientras que las cilíndricas en el espacio. Pero para poder determinar las cilíndricas voy a tener que determinar las polares. Aquí tenemos cómo podemos pasar de coordenadas polares a rectangulares o cilíndricas a rectangulares. Van a tener en la práctica, les van a dar 2 ejercicios y van a poder practicar esto. Bueno, espero que les haya servido, que hayan entendido. Lo que no hayan entendido, por favor les pido que pregunten, nunca se queden con una duda. La duda, que puede parecer la más tonta, puede aclararnos a los docentes que no estamos siendo claros cuando explicamos o tenemos un error, qué sé yo. Tengan una buena vida. Chao.